la lluvia ácida. James Gordon siempre pensó que estaba tan contaminada como sus pulmones. En sus días mozos solía maravillarse cada vez que se producía uno de esos fenómenos meteorológicos provocados por los azotes de azufre y nitrógeno que bombean el corazón de Gotham día tras día. Recuerda, con nitidez, que la primera vez fue peligrosa, pero solo la primera vez. Después, uno se acostumbra, aprende unos cuantos trucos, a dónde ir, qué hacer y qué no hacer, esas cosas. El secuestro de Bárbara le transmitía la misma sensación, lo que le hacía sentir repulsión consigo mismo. ¿Qué había pasado con su espíritu belicoso? ¿Se ahogó en medio de las tóxicas lagunas de Gotham o sigue oculto por ahí, en algún rincón de su cerebro, esperando el momento adecuado para asomarse y recuperar el control de su vida? No paraba de pensar en ello. Ya había prestado declaración. Burke haría todo lo posible para dar con ella, pero ya habían pasado 2 días. Nadie puede navegar contracorriente ante semejantes mareas, no sin un barco en condiciones, con una tripulación y capitanes a la altura, y él carecía de los 3 requisitos principales. Lo que no le faltaba era tiempo para pensar. Aquel atardecer era muy extraño, y no solo por ese mezquino diluvio. Sentía algo en su interior, llámese corazonada o malestar. Crecía en sus adentros, advirtiéndole de algo inminente, un cambio. Para su asombro, no tardó en revelarse ante sus ojos de la forma más explícita posible. Desde entonces no había dejado de mirarlo, hipnotizado por su simpleza y maravillado por su desdén. Arriba, a unos cuantos kilómetros de su hogar, se plantaba una bat-señal entre las nubes. Obscena, deforme y partida en 2 caras, una inmaculada y la otra cicatrizada. Era un llamado de atención que había perturbado su merienda, revolviendo sus tripas como un puñetazo. Provenía de Brookside y solo podía pertenecer a una persona. Tanto Gordon como Batman sabían quién había concretado la reunión. Ambos la observaban desde el confort de sus salones, tensos, indecisos, guardando las apariencias. Alfred, que movía una carretilla ocupada de camino a la Batcueva, preguntó si asistiría a la pijamada, o algo por el estilo. Bruce no estaba prestando mucha atención. Sus ojos seguían clavados en aquel símbolo grotesco, y sus tensas manos permanecían ocupadas, acariciando a la señorita Kitty. Si no quiere, no tiene por qué asistir, agregó su leal mayordomo. Podría ser una trampa del señor Dent, una emboscada. ¿Con qué propósito?, dudó Bruce. ¿Solo porque sí? No, el motivo de aquella llamada debía ser Bárbara. Quizás tiene información al respecto. Es posible, así como también es posible que ese hombre solo esté confundido y desesperado, planteó Alfred. Después de todo, la señorita Gordon es su prometida, y algo como el amor jamás sucumbe ante la locura o el rencor, comentó con sarcasmo. ¿Quién sabe? Él no tiene la respuesta a todos sus discursitos, respondió el millonario. Sin más que añadir, este descendió a los intestinos de su mansión, listo para acudir a su cita. Pese a todo, Bruce sigue siendo tan terco como siempre,
pensó el anciano. Quizás, en su caso, el amor sí puede ahogarse entre tanta demencia. El vehículo luchaba por emerger entre la neblina y el temporal, intensificándose por cada minuto que pasaba. Un modelo oxidado y deteriorado, tanto como su propio cuerpo. Gordon había dado con el origen de la batseñal y se posicionaba en los alrededores de un bloque de apartamentos abandonado, listo para irrumpir aquella barbarie artística. Estudió sus posibilidades junto a su pipa favorita. Nadie le había bloqueado el paso y las calles estaban desérticas, características que no encajan con el estilo urbano de Burnside. Algo se cuece, y no tardaría en descubrir que no era el único en percibirlo. No muy lejos, una voz familiar le recordó que aquel vicio lo mataría. Irónico, teniendo en cuenta la amigable costumbre que ha adquirido su colega de darle un susto de muerte cada vez que tiene la ocasión, agregó Jim. Batman no prestó atención a su respuesta. No es que tuvieran tiempo de sentarse a charlar y poner en práctica sus habilidades sociales. Debían llegar hasta la azotea y confrontar a Dent. ¿Cómo supo que Gordon vendría?, preguntó este. No lo sabía, atajó el chupóptero. Contaba con encargarse del asunto él solo, pero no le vendría mal un poco de ayuda. ¿Tan mal están las cosas con Harvey?, preguntó el ex policía. ¿Lo ha visto? Armados con sus respectivos utensilios, ambos se pusieron al corriente tras lo ocurrido en el orfanato Arkham. El encuentro con Dos Caras, la confrontación con Catwoman, el expediente del acertijo, etc. El panorama no pintaba muy bien, y su conocido en común iba derecho a un precipicio sin poder dar marcha atrás. Sean cuales sean sus propósitos, deberán vigilar sus pisadas y no subestimar a Dos Caras, planteó Gordon, pues existe la posibilidad de que esté involucrado en el secuestro de Bárbara, de un modo u otro. Tras unos cuantos pasos, dieron con la puerta del tejado. El paisaje era desolador. Aquel malicioso temporal impedía que Batman y Gordon pudieran divisar los rascacielos de Gotham a la lejanía. Lo único que cubría su campo de visión eran unos cuantos tejados vecinos, aquella batseñal improvisada y la figura de un hombre, dándoles la espalda. El que fuera policía hace unos días no dudó en sacar su arma, acatando órdenes de todo tipo. Date la vuelta, las manos sobre la cabeza y viceversa. En el fondo, esperaban algún tipo de emboscada. Jamás se hubieran imaginado que esa persona, esa anciana, era una simple carnada, preparada para la ocasión. Leslie Tompkins tenía las manos atadas y sus labios estaban sellados con cinta adhesiva. Puede que su apariencia fuera la de Dos Caras, pero el dúo dinámico no tardó en suponer que aquello no era más que una distracción. El porqué de aquel truco los desconcertó todavía más. Al borde de las lágrimas, la terapeuta los actualizó sobre el estado psicológico de Harvey. Estaba peor que nunca. Desde la desaparición de su prometida, sus movimientos se tornaron desesperados. Usó todos sus recursos obtenidos en Burnside para dar con su paradero. Dinero, hombres, influencias, todo. Sabe que Scarface es el responsable, o esa es su conclusión. Sabe dónde se esconde, pero si lo mata, Bárbara morirá con él. Para encontrarla, antes tiene que...
Chantaje, dijo Batman. Dent tiene que estar buscando algo que intercambiar con Scarface para recuperar a Bárbara. Algo de valor. ¿Por qué activó aquella señal entonces?, preguntó Gordon. En su momento, Leslie trató de sonsacarle respuestas, pero Harvey solo le dio una carta sellada. El vigilante la localizó en uno de sus bolsillos y al abrirla se encontró con una amenaza. Una despedida. Por el bienestar de Leslie, el murciélago decidió callar el hecho de que Harvey planeaba atentar contra su propia vida. Gordon no fue tan atento. Dos Caras quiere secuestrar a Chip Shrek, pensó en voz alta. Por supuesto. Empresas Shrek sigue siendo una fuente de ingresos importante para Scarelli. Si algo le ocurre a ese hombre, su imperio sufrirá graves daños. ¿Cómo pueden dar con Dos Caras antes de que sea tarde?, interrogó el espectro. Él y sus hombres planean infiltrarse a bordo de un bus turístico. ¿Cómo se llamaban? Grand Gotham o algo así, recordó Leslie. Lo usarían como tapadera para infiltrarse en el despacho de Chip y capturarlo o matarlo. Cualquiera de esas opciones dependería del giro de su moneda. Sabiendo más que suficiente, Gordon no quiso esperar más y marchó corriendo hacia su coche, con la intención de localizar a Bullock y entregarle el chivatazo. Batman le siguió, pero fue detenido por la pobre mujer. Puede que Dos Caras sea una amenaza impredecible, pero su moneda sigue siendo su talón de Aquiles, explicó. Sin ella, será incapaz de tomar decisiones. El murciélago ya es consciente de esto, pues fue testigo de ello cuando se reencontró con él hace poco. Está malinterpretando lo que trata de decirle, avisó la anciana. Leslie no solo comparte esa información como un método para combatirlo, sino como un mal presagio. Si Chip, los Jokers u otro indeseable suma 2 y 2 y llega a la misma conclusión que ellos, la vida de Harvey peligrará. Deben encontrarlo y detenerlo antes de que sea demasiado tarde para él. ¿Todavía sigue velando por su bienestar?, evadió Batman. ¿Después de todo lo que le ha hecho pasar? Claro, lloró la anciana. Harvey no es un monstruo. Solo ha perdido el rumbo. Él, mejor que nadie, debería ser capaz de comprenderlo. Unos segundos más y habrían chocado contra esa farola. El kiosquero apartó la mano intrusiva de ese panadero de su volante. Sus intenciones eran nobles, pero el puesto de conductor fue diseñado para una sola persona, y él aprendía rápido. Sí, aquel autobús era más difícil de manejar que su hermana, pero no era imposible. En vez de eso, debería volver con los demás y seguir vigilando, tal y como les ordenó el jefe. Subiendo de regreso al segundo piso, ese tímido panadero, vestido con una indumentaria laboral blanca y negra, al igual que sus compañeros, se preparó para vigilar su posición, al final del vagón superior. En el frente se encontraban la señora Ross, carnicera, y el señor Kilmer, profesor de instituto. Ambos rodeaban el asiento central de Dos Caras, quien contemplaba el paisaje con serenidad y tranquilidad. Lo poco que podía verse entre la neblina y la lluvia, al menos. Las vistas eran engañosas, motivo por el que debían ir despacio. Un mal movimiento y podían chocar contra un semáforo u otro coche, y casi lo hicieron unas 4 veces, creyendo que habían visto cosas donde no las había, temerosos de algún coche patrulla o el aleteo de un murciélago. Tras avanzar unas cuantas manzanas,
vieron algo que, más allá de alarmarlos o atemorizarlos, los confundió. No podía ser verdad. Debía tratarse de una alucinación provocada por el cansancio y o el estrés, pero Batman iba de camino hacia ellos. No caminaba ni corría, volaba. Su capa, extendida de par en par gracias a las ráfagas de viento, lo equiparaba con una presencia antinatural similar a la de la mismísima muerte. Incrédulos, los secuaces vieron cómo el ser se acercaba hacia ellos, hasta posicionarse detrás del vehículo turístico. Deben pisar el acelerador a toda potencia. Jason había dado todo de sí con su último trabajo. La Batmoto era formidable. Juntaba los mejores aspectos del Batmóvil y potenciaba los elementos que requerían mejoras. Un cruce entre improvisación y genialidad. Fue por ello, quizás, que Batman lamentó el deshacerse del vehículo tan pronto. Creyó que al desligarse de él y dejarlo a su suerte, este sufriría un destino similar al de su antiguo coche, pero una vez abordó el crucero terrestre, lo único que tuvo que hacer fue decir escudo y al proyectil de 2 ruedas frenó en seco, en un estacionamiento, activando una capa de blindaje similar a la original, pero imperfecta en ejecución. Fue una buena inversión, pensó. Lamentó no ser de tanta utilidad a ese chico como merecía. Mientras repelía a los lacayos con movimientos rápidos, el murciélago recordó lo que había hablado con el chaval cuando se conocieron. Quería que él y Gordon tuviesen una conversación sobre el acertijo. Habrían tenido esa charla de no ser por la desaparición de Bárbara, un suceso que alteró tanto sus planes como los del propio Harvey, que comandaba a sus hombres para atacar. De no ser por eso, ese chico tal vez ya tendría un techo donde dormir. De no ser por eso, ya no habría estado solo. Demasiado rápido. El autobús perdía el control. Si no llegaba al conductor y frenaba el recorrido, aquello acabaría muy mal para todos. Con unas cuantas llaves de defensa, el encapotado se deshizo de la carnicera y el profesor, así como de un pescadero y un cartero. Cada uno de ellos poseía un arma, pero su metal era pesado, amenazante, inútil entre sus manos ciudadanas y humildes. Luchaban por una buena causa, querían revitalizar su barrio, protegerlo, pero Harvey no les había enseñado a luchar, a defenderse y mucho menos a disparar como es debido. Uno de ellos cometió el error de disparar contra el conductor. La bala perforó su hombro derecho y lo dejó fuera de juego, precipitando el vehículo de cabeza hacia una boca de metro. Trató de pisar el freno, pero Dos Caras lo pilló por sorpresa. Le golpeaba sin parar, sin precisión. Ninguno de aquellos golpes le hacía daño alguno. Extraño. Un guantazo inverso fue suficiente para apartarlo y recuperar el volante, pisando el freno y cesando el recorrido justo a tiempo. Algunos de los secuaces trataron de escapar entre la multitud confusa, al igual que Dos Caras, quien marchaba patosamente, incapaz de esquivar el batarán que enredó sus piernas, desequilibrándolo. Abriéndose paso entre la ciudadanía, Batman arrojó el revólver de su enemigo a un costado y levantó su cuerpo en el aire, mirándole a los ojos y viendo...
Chip Shrek ya no aguantaba esas distracciones incriminatorias. Eran idénticas a las que su padre atestiguó en vida en esa clase de reuniones. Tanto el alcalde Roscoe como un montón de políticos insignificantes exigían respuestas a un problema inexistente, utilizando la planta eléctrica de su padre como cabeza de turco. Él no es tonto. Sabe que lo único que quieren es encontrar alguna laguna legal que les permita tener un trozo del pastel. Parásitos, todos ellos. Desangraron a su padre y querían hacer lo mismo con él, pues no lo permitiría, y mucho menos cuando se tiene amistades como las del Acertijo en el bolsillo. Intimidado, el alcalde de Gotham trató de mantenerse firme. Esas amenazas infantiles no le hacían favor alguno, contraatacó. Su planta eléctrica poseía lecturas inestables y no ha pasado ni un mes desde su inauguración. Si sigue así, no le quedará otro remedio más que cerrarla, y eso supondría una pérdida millonaria para todos, dato que, para Chip, suponía una amenaza en toda regla. Pulsando un botón, Chip ordenó a sus fuerzas de seguridad que sacasen al alcalde del edificio. No hubo respuesta. Impaciente, el fortachón repitió sus deseos en el telefonillo de su mesa, y lo único que recibió a cambio fue la respuesta de un arma de fuego. Disparos que, como no, alarmaron a todos los presentes, pues provenían del exterior de la oficina. Abriendo la puerta de par en par, Dos Caras, el auténtico, se precipitó de cabeza hacia la posición de Chip Shrek, ignorando por completo a los gorrones que tenía por invitados. La mayoría se fueron corriendo a atestiguar cómo el antiguo fiscal propinaba una golpiza a Chip, mientras que otros, como el alcalde, no podían creer que ese hombre estuviera allí. Debía tratarse de una alucinación o una broma de mal gusto. Pero no hubo nada de gracioso en aquel interrogatorio improvisado. ¿Scarface es el dueño de Empresas Shrek? Chip trató de evadir la pregunta, pero Dos Caras le sonsacó la verdad a golpes con su revólver. ¿Cuán grande es el valor de su empresa?, preguntó Dent. Muy grande, respondió Chip. ¿Alguno de los presentes tiene alguna conexión con Scarface? Todos. ¿Por qué no le sorprende?, sonrió Dent. Un magnate, un alcalde. Este último sacó una pistola. Tiene licencia. La ley le avala. Es legítima defensa, gritó. Un disparo rápido atrofió la rodilla derecha de Roscoe. Como todo político, habrá mucho y hace poco mofó Dos Caras. No como su moneda. Gracias a ella, todos permanecerían sentados allí, cerrarían sus bocazas y esperarían como buenos chicos a que los adultos llegasen a un acuerdo justo. No puede mantenerlos allí para siempre. La policía no tardará en venir y arrestarlo, chico Chip, harto de jugar al papel de rehén. ¿Y qué con eso?, preguntó Dent. No tiene pensado irse a ningún sitio. Lo único que quiere ahora es hacer una llamada telefónica. Wesker fue el primero en contestar, tan introvertido como siempre. Tras unos segundos, Scarface se puso al habla. Ambos se habían pasado todo el día encerrados en su ático, nerviosos y preocupados. Su negocio con esa desquiciada de los gatos había sido un fiasco.
Tanto ella como sus payasos a sueldo habían desaparecido de la faz de la tierra, lo que sugería que habían encontrado lo que buscaban, pero que, por un motivo u otro, acudirían a otra clase de solución que no lo involucrase a él. Traidores, esquirores, perros. Muerden la mano que les da de comer, mean sus pantalones y destruyen su alfombra a bocados. ¿Y por qué? Pensó. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué querían conseguir? ¿Estaba uno de ellos tras el teléfono? ¿Iría a por él? ¿Utilizaría el acertijo para borrarlo del mapa? Miles de preguntas bombardean su cabeza, pero jamás hubiera pensado que aquella llamada sería concretada por Harvey Dent. Su propuesta era sencilla. Sabe que Bárbara Gordon es su prisionera. Si no la entrega sana y salva al departamento de policía, su imperio caerá y él morirá. Tiene 2 horas. Una llamada concisa y clara. Cualquier imbécil era capaz de comprender aquellas demandas. Pero existía un pequeño problema. Nada importante. Él no sabe dónde está su noviecita. ¿Qué se supone que harán ahora?, preguntó Wesker, más temeroso que nunca. Pensar. Tirará de unos cuantos hilos. Interrogatorio masivo en el club. Quizás sus clientes habituales sepan alguna cosita sobre eso. Pero, ¿y si no saben nada? Una cachetada silenció a Wesker, que se moría de los nervios. No había pasado ni media hora y la entrada de Empresas Shrek ya estaba rodeada de policías y coches patrulla. El comisario Bullock, medio ebrio y medio sobrio, trató de organizar un plan de ataque y rescate con sus hombres, el cual no llegó a buen puerto cuando descubrieron que su táctica implicaría la muerte de todos los cautivos. Era su primera toma de rehenes. Todavía tenía que acostumbrarse al formato. Por suerte para él, un auténtico experto no tardó en hacerse presente. James Gordon, emergiendo de su rocambolesco vehículo, tomó las riendas de la situación, sugiriendo que deben comunicarse con Dent en un intento de sonsacarle condiciones de algún tipo. Aún y ante las protestas de Bullock, este último se limitó a obedecerlo a regañadientes cuando comprendió que, tal vez, ese no era el mejor momento para enfadarle. No lo veía así desde hace mucho tiempo. Poseía la mirada y determinación de un león. La insensata intrepidez de Dos Caras era parecida. Consciente de que se le acababa el tiempo y que la policía no podía satisfacerlo, el chantajista decidió consultar sus posibilidades de éxito con la moneda. Parecía que, pese a todo, la suerte aún le sonreía de buena gana. No puede decirse lo mismo de Chip y el alcalde. Maniatados y temerosos, podía decirse que ambos auguraban un mismo deseo: contar con que un milagro los salve de todo mal. Y puede que tengan suerte, o puede que no. Al igual que él, su situación parece estar un tanto dividida. ¿Y si lo echaban a cara o cruz? Nada como un simpático juego para relajar la tensión. No tenía por qué hacer esto, tanteó Roscoe. Ellos podían ayudarlo, él podía ayudarle. Como alcalde, puede ordenar una búsqueda exhaustiva de Bárbara Gordon. Mirarían debajo de las rocas si hace falta. Todavía podían ayudarse mutuamente. Ya era tarde para eso. Todo lo que es y todo lo que necesita está en la palma de su mano, listo para seguir el juego
o ponerle fin. ¿Qué dice? Chip no lo comprendía. Primero quería usarlos como chantaje y ahora pensaba en matarlos. Está fuera de sus cabales. Si los mata, él también morirá a manos de la policía. Es posible, concedió Dos Caras. A decir verdad, ya no sabe muy bien qué está haciendo o qué más puede hacer. Por eso, debe seguir confiando en su moneda, aunque a veces su juicio carezca de sentido. Tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas, zanjó el lunático. Y así, con un volado, el ventanal que yacía sobre sus cabezas, reparado hace poco, voló en 1000 pedazos, todo a causa de una patada voladora del Vengador Nocturno, que descendió con violencia hacia Dos Caras, propinándole una poderosa patada. Aprovechando la ocasión, el alcalde se escondió bajo la mesa redonda del despacho, temeroso por su vida. Distraídos, ni Dos Caras ni Batman vieron cómo Chip se abalanzaba sobre Gerardo, su chihuahua, y extraía un revólver, el que trató de utilizar el otro día consigo mismo. Junto al del alcalde, ahora poseía 2 armas, suficientes para protegerse. Jaló los gatillos de ambas, pero ¿quién lo diría? Una llevaba mal puesta su cargador y la otra, la suya, carecía de balas, como si alguien se las hubiera. Un batarang impactó contra su frente, estampándolo contra un retrato de su padre como si de un poderoso maremoto se tratase, derribándolo todo a su paso. Por desgracia, Dos Caras recuperó el control de Chip, alternando la visión de su revólver en torno al pecho de Batman y la cabeza de su rehén, semi-inconsciente. Ya le había advertido que si volvía a verlo, acabaría con él, gruñó el enajenado. Y quien avisa no es traidor. Dent habría jalado el gatillo allí mismo de no ser porque, según Batman, estaba olvidando algo muy importante. Claro, ¿cómo pudo ser tan irresponsable? Su moneda, la había perdido. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Batman la brandía en su mano. Para su sorpresa, este se la devolvió. Qué considerado por su parte. En el fondo, sabía que no eran tan diferentes entre sí. Ambos quieren lo mismo: venganza, justicia. Batman suplicó que dejase caer la moneda al suelo para que pudiera ver el resultado, y eso hizo. La moneda frotó y descendió hacia su destino final, donde permaneció de pie. No, imposible. Tanteando a ciegas y sin quitar su vista de Batman y Chip, Dos Caras volvió a lanzar la moneda, dejándola caer otra vez. Mismo resultado. Era absurdo. No puede estar pasando. Otra vez. Mismo resultado. Medida repitió el lanzamiento una y otra vez, Dos Caras soltó a su presa, enfocado al 100% en el veredicto imposible de su moneda. Saliendo de su escondite, el alcalde Roscoe no comprendía cómo Shrek podía haber tenido tanta suerte, pero Batman se lo explicó con un simple movimiento. En su otra mano poseía la moneda de Harvey, la de verdad,
Durante su forcejeo con Dent, Batman aprovechó el caos para intercambiar su moneda original con un dólar trucado. Por supuesto, el desesperado criminal no era consciente de aquella trampa, concentrado en lanzar la moneda una y otra vez, siguiéndola, aproximándose a la ventana que había abatido a tiros durante la pelea, quizás acercándose demasiado. Habría sido tan fácil permitir que Harvey cayera a su muerte, víctima de su obsesión, consumido por ella. Tan fácil. Solo tenía que mirar a otro lado, ignorar cómo Harvey, desesperado, se abalanzó al vacío, persiguiendo a su anhelado dólar de plata. El batarang que se enredó en torno a sus piernas lo salvó de un lamentable destino, aunque su sufrimiento no cesó. Poco importaba que Batman maniatase sus manos con unas ridículas batesposas. Poco importaban los halagos de Roscoe hacia su salvador. Sin su moneda, todo carecía de sentido. Y Bárbara, en medio de su colapso mental, Dos Caras gritaba a todo pulmón, reclamando que le devolvieran su moneda, que salvasen a Bárbara. La moneda, Bárbara, moneda, Bárbara. Aquella escena tan patética casi desmorona la estoica fachada del murciélago. Debía mantenerse firme. La noche aún es joven. Con Dos Caras fuera de juego y Chip esposado en su escritorio, solo existía una prioridad. ¿Dónde está el acertijo? ¿Cómo podía saberlo?, protestó Shrek. Él es su socio, no su canguro. Debe de estar estudiando su siguiente caso. Eso explicaría lo que le vio hacer hace unos días. Sí, estaba en ese mismo despacho, preparando unos planos, tomando notas, esas cosas. Recuerda que el acertijo le dijo, y cita, que se lo explicaría todo con mucho gusto a su debido tiempo, pero que el deber lo llama y los curiosos no están en la lista de invitados. Batman solicitó si podía repetir eso último. Los curiosos no están en la lista de invitados. Pensó durante unos segundos. El orfanato Arkham, su expediente, Catwoman. Algo hizo clic. Podría pensarse que fueron los engranajes cerebrales de Batman deduciendo lo que podía ocurrir a futuro. Para sorpresa de todos, aquel clic fue mucho más literal. Provenía de las lámparas del despacho, apagándose de forma inmediata junto a las farolas del exterior, y un millar más de electrodomésticos que decoraban hogares y callejones de la ciudad, hasta que, en cuestión de segundos, toda Gotham City quedó sumida en completa oscuridad. Millones de ciudadanos, entre los que se encontraban celebridades como Batman, Scarface o Alexander Knox, fueron incapaces de comprender qué estaba sucediendo o por qué. Salas de operaciones interrumpidas, cenas alteradas, carreteras vacilantes. Nadie comprendía nada, excepto Chip Shrek, cuya piel empezó a desteñirse en tiempo récord. Era como si todas las neuronas de su cerebro hubieran sufrido una epifanía espantosa. Estas guiaban su mirada hacia un punto en concreto, seguida por las formas de Batman, el alcalde y Dos Caras. La planta eléctrica, distante, brillante como una bombilla navideña. En vez de producir energía, estaba extrayéndola de la ciudad de Gotham,
almacenándola, acumulándola. Lo que no vieron fue cómo ciertas corrientes eléctricas transportaban dicha energía hacia el santuario del acertijo, cuyo punto más alto estaba desplegando una simpática y oxidada antena plegable, despregándose y tomando la forma de un retorcido signo de interrogación. En el interior de aquella fortaleza, Partiman anunció que ya tenían vía libre, así que el detective aprovechó que sus tropas tenían la situación bajo control y activó un micrófono, listo para dirigirse a su público. Al pulsar otro botón, toda Gotham volvió a iluminarse, adoptando una espectral aura verde. Semáforos, televisores, lámparas, etc. Todo desprendía alguna clase de luminiscencia verdosa, tenue y temblorosa como una vela. A su vez, cientos de miles de dispositivos reprodujeron la voz entrecortada y mecánica del acertijo, extendiéndose por toda la metrópoli como una fantasmagórica presencia. Nada de saludos ni nada de contexto. La situación con Batman había alcanzado un punto límite, y tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas. ¿Qué más tiene que ocurrir para que abran los ojos? ¿A quién más tiene que raptar el murciélago para que quieran colaborar? Primero, la hija de un policía. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un alcalde? ¿Un gobernador? Ambos. A medianoche, la verdadera justicia dará paso a la paz absoluta. Para ello, necesitará de la ayuda de todos. Aquel que ofrezca información valiosa sobre Batman a él o a sus hombres, ya sea sobre su identidad o localización, será recompensado. Los que no quieran colaborar deberán permanecer en sus casas. A partir de ahora, queda decretada la ley marcial. Más instrucciones en 30 minutos. ...14... 22... 5... 23... 5... Gotham seguía sumida en la oscuridad, azotada por la lluvia. Gente como Gordon mantenía la mirada sobre dos caras, esposado y conducido hacia un furgón policial. Casi le da un infarto cuando lo ve arrojarse al suelo, levantando las alarmas de todos los presentes. Resulta que solo se le había caído su moneda. Quería recuperarla, nada más. Pobre Harvey. Lejos de allí, unos aprovecharon aquella oportunidad de oro para delinquir. Otros recopilaban trozos de madera y diferente inmobiliario para bloquear la entrada a sus hogares. Algunos, como Scarface, trataban de tranquilizar a sus trabajadores y a su clientela, que empezaron a desertar su club de ocio, temerosos de verse envueltos en fuego cruzado o algo peor. Desde su despacho, el alcalde trataba de recuperar el control en vano, ordenando a Bullock y su departamento que dieran con la localización del acertijo a como de lugar, sin éxito. Y luego estaban los Jokers. 3, 5, 19, 16. Eran momentos como ese en los cuales podía vislumbrarse cuánto habían prosperado en tamaño y territorio. Si unos saqueaban y atacaban a los indefensos, otros se organizaban en decenas de furgonetas, atravesando los gigantescos cañones de la ciudad calle por calle, bloque por bloque. En cada parada, los payasos depositaban múltiples cajas en la entrada de cada edificio. Paquetes enormes que, tras unos minutos, eran inspeccionados por algunos ciudadanos temerarios,
curiosos por investigar su contenido. En su interior había decenas y decenas de pasamontañas verdes, con signos de interrogación esparcidos a través de toda la tela. No hizo falta que el acertijo iniciase su segundo comunicado para que algunos comprendiesen que parte de su táctica intimidatoria consistía en organizar una auténtica caza de brujas. Incluso algunos lacayos de Partiman ya se habían subido al carro, reemplazando sus colores habituales por diferentes tonalidades verduzcas. Por supuesto, el acertijo aclaró que nadie estaba obligado a participar en el juego, solo aquellos que quieran velar por la protección del indefenso y velar por lo que es justo de verdad, la justicia, el futuro. 14, 22, 5, 23, 5. Si seguía así, Messelcord no que tendría de todo menos futuro. Scarface comentaba con desgana sus actualizaciones, recibiendo el constante apoyo de su marioneta. Si uno quiere resolver las cosas como corresponde, solo tiene que jalar unos cuantos gatillos y ya está. Todo eso no era más que un show. ¿O se equivoca?, farfulló. Claro que no, agregó Rocco, su bruto favorito. Wesker no entendía muy bien a qué se refería. ¿Es porque todo aquello le recordaba a sus primeros días en Blackgate, osó decir? Puede ser. Era raro, como un déjà vu. Aquel charlatán le recordaba a Donegan, su antiguo compañero de celda. Era un manitas. Sí que lo era, puntualizó Wesker. ¿Lo echaba de menos? Nah, era un bruto sin cerebro, como ese tal acertijo. Mucho ladrar y poco morder. Menos mal que Wesker estaba allí para escucharlo y hacer lo que tenían que hacer. O si no, habrían seguido allí de por vida. ¿Qué fue lo que hizo? Rocco sentía curiosidad. Según recuerda, el jefe jamás le contó cómo consiguió escapar de Blackgate. Nadie puede salir de allí, a menos que sea con los pies por delante. Muy cierto, confirmó Scarelli. El propio Donegan lo intentó un par de veces, pero jamás lo consiguió. Él, en cambio, él conocía una salida. Por supuesto, no podría tomarla sin algo de ayuda física, y fue entonces cuando conoció a Wesker, su pasaporte. Ah, ya, le interesaba por su escándalo con la familia Shrek, pero Scarface siguió hablando, abusando de la bebida. Donegan solo pensaba en hacer daño. No tenía estilo, ni gracia, ni nada de nada. Su mayordomo era todo lo contrario. Tenía la coartada y el cerebro. Juntos organizaron un plan de escape y emboscaron a su compañero de celda el día perfecto, en el momento perfecto. Claro que, por culpa de ese patán, el disparo atravesó el órgano que no debía, pero ya estaba perdonado. Vaya, todo eso estaba muy bien, pero... ¿Qué es lo que preocupa a Rocco?, explotó el títere. ¿Tiene miedo de salpicarse la ropa con esa absurda caza de murciélagos? Mientras él siga allí, no hay nada que temer. Sigue siendo el rey del cotarro. Está todo bajo control. Si es así, ¿por qué no mata al acertijo él mismo?, preguntó el secuaz. Un disparo en la sesera puso fin al cansino interrogatorio de Rocco. ¿Qué preguntas más estúpidas hacía? Ya estaba harto.
Que sigan ladrando ahí afuera. Scarface no tiene ningún miedo. Solo está esperando. Atacará cuando menos lo esperen. Él será el último en reírse. Ya lo verán. Yo soy la noche. La oscuridad me pertenece, así como lo hace este restaurante desde que tengo uso de razón. Pertenecía a mi padre y al suyo. Ha pasado de generación a generación hasta caer en mis manos, y mi deber como propietario, como guerrero, es protegerlo de esos monstruos. Puedo oírles rondando la entrada como una manada de perros hambrientos, sedientos de sangre. Malditos payasos. Aterrorizan a todo aquel que se cruza en su camino. A la señora Ross, a su hermana, al kiosquero de la esquina. Ya no más. Quieren apoderarse de sus dominios. Primero le ofrecieron dinero. Después le amenazaron. Pero no se me puede comprar ni amenazar. Callé, resistí, nunca olvidé. Y ahora, aquí estoy, rodeado de tinieblas y siluetas, vestido con goma espuma y un pasamontañas. Cualquiera podría confundirme con un vulgar ladrón de no ser por el símbolo que decora mi pecho. Es mostaza, sí, pero sirve para dar el mensaje. Este es su reino, su imperio y de nadie más. Papá lo habría querido así. Estaría orgulloso si siguiera con vida. Pero no puede evitar pensar que no hay tiempo. Ya están aquí, armados hasta los dientes. Mi revólver no los contendrá. La policía no puede pararlos. Ellos son la policía. Ellos son la ley. Pero yo estoy por encima de ella. Yo soy la venganza. Yo soy la noche. Yo soy. Esto no puede terminar así. Todo lo que he hecho, lo que mi familia ha conseguido, perdido, arrebatado. No, todavía tengo un as bajo la manga. Hace frío. Las baldosas del restaurante siempre fueron gélidas. Cuando era niño, solía jugar con mi hermana por aquí, al escondite. Siempre me caía. ...22, 14, 16... Merodeando a través de la Batcueva, Batman planeaba su jugada en tiempo récord, activando el último generador que tenía a su disposición. Gordon se aseguraría de mantener a Bullock bajo control, y Dos Caras iba de camino al calabozo de la jefatura policial. Por cada solución que se presentaba sobre su mesa de trabajo, nuevos problemas desordenaban sus estrategias. El bat-transmisor que utilizó contra Catwoman había enloquecido, alternando de coordenadas cada 2×3, lo que sugiere que su mecanismo ha colapsado por culpa de un tercero. Alfred, que lo acompañaba desde la estancia del batordenador, sugirió que la señorita Kyle quizás ya no caía de pie como los demás gatos. Puede ser, temió Bruce. O puede que ese microchip y su receptora se encuentren en la planta eléctrica.
3, 5, 19, 16. Deducción comprensible, pero inútil, comentó el mayordomo. El acertijo no sería tan estúpido como para abastecerse en ese lugar. Lo atraparían enseguida, a no ser que éste diseñe una distracción que los mantenga a todos ocupados, sugirió el murciélago. Claro, por eso preparó aquella caza de brujas. No esperaba que los gotamitas pudieran dar con él. Solo quería utilizarlos como una distracción para generar desorden, el suficiente para que todo el departamento de policía esté ocupado, lejos de su posición. Había pensado en todo, concedió Alfred. Pero, ¿cuál es el remate del chiste? ¿Qué es lo que busca en realidad? ¿Y qué eran todos esos números? Disonantes y variados, parecían haber inundado todas las frecuencias de radio y televisión, repitiéndose cada cierto tiempo. 3, 22, 1, 21, 19, 16. Números, radio, disonancias. ¿Y si...? Cogiendo una hoja de papel, Bruce recurrió a su memoria para escribir todos y cada uno de esos números, separándolos entre párrafos y conectándolos según el orden original de anuncio. Luego, optó por traducirlos a las letras del abecedario, a la derecha. Si el 3 es la letra C y el 5 es la letra E, entonces el 14 es la N y el 16... Sí, podía verlo. ¿Qué cosa? Curioso, el mayordomo se acercó a la hoja de papel y vio cómo todas aquellas operaciones generaban otros números en escrito. En concreto, 6, 9, 0, 9, 1, 0 y 4. ¿Qué significaban? Batman no malgastó el tiempo y se sumergió de cabeza en el batordenador, trasteando con su emisora de radio con obsesiva determinación. Nada era disonante o al azar. Aquellos números guardaban una conexión, y no tardó en descubrirla cuando desbloqueó la frecuencia de radio adecuada. En el canal 90.9 y 10.4, una voz sintética generaba el siguiente acertijo sin parar. Alto, de estrecha copa, en el cementerio es donde ronda. ¿Qué soy? Un ciprés. Batman no veía nada en aquella conclusión, pero fue Alfred quien lo guió por el camino correcto esa vez. En Gotham, la ausencia de cipreses era alarmante, pero comprensible teniendo en cuenta los altos niveles de contaminación. Un árbol semejante solo podría encontrarse en los alrededores de Burnside, comprendió Batman. Para ser más exactos, el bosque ciprés, que no estaba lejos de la planta eléctrica de Shrek, además de poseer el antiguo cementerio de Gotham, postrado sobre el cráter gótico. Aquella adivinanza era una invitación, y el murciélago no la declinaría. Teniendo constancia de los altercados de los Jokers y el asunto del microchip defectuoso, es posible que el acertijo esté detrás de la desaparición de Bárbara y Selina. Ahora, el por qué las posee o por qué desea revelar su posición ante él es un enigma que el encapotado no puede comprender. Alfred, por su parte, cree conocer la respuesta. En sus días de gloria, aquel detective siempre sentía la necesidad de anunciar su presencia allá a donde iba. Siempre que buscaba algo, parecía sentir la innecesaria impulsividad de proclamarse el autor de semejante búsqueda. Es posible que, aún y tras cometer estos crímenes, el acertijo sea incapaz de combatir sus impulsos narcisistas.
Entonces, sea pues su perdición. Batman marchó a través de la gruta, listo para tomar la Batmoto y dirigirse al bosque ciprés. La única forma de llegar era a través de Gotham o utilizando las vías del metro. Antes de zambullirse en su misión, requeriría de un último cambio. Ambos creyeron conveniente y acertado que esa sería la noche perfecta para poner a prueba su nuevo traje. ¿Por qué no? Chip declaraba entre la presencia paciente e impaciente de James Gordon y Harvey Bullock en la sala de interrogatorios. Creía que era el momento adecuado para compensar sus errores y ofrecer algo de ayuda contra su búsqueda del acertijo. Lo conocía. Eran socios. Seguro podía servir de ayuda. Quizás debería haber sido más atento, atajó Bullock. ¿Cómo se le ocurre confiar en un tercero para construir esa planta eléctrica? ¿Qué amistad ni qué nada? Si su padre siguiera vivo y lo viera en ese estado, volvería a morirse, pero de la vergüenza. Como siempre, Gordon interpuso su justa mano entre las crueles palabras de su compañero, al cual hubiera deseado recriminar por ser un hipócrita de campeonato. Pero había cosas más importantes que hacer, y es poco probable que Shrek resulte de ayuda en su investigación, teniendo en cuenta que el acertijo ya habrá cubierto toda huella que lo conecte con él. El cuestionario inútil llegó a su fin cuando el fortachón, derrotado, solicitó la presencia de su abogado y un vaso de agua. En el fondo, reprimían un poco de tristeza por aquel hombre inservible. Su único crimen fue confiar en la persona equivocada, o eso pensó el excomisario. De vuelta en su antiguo despacho, Gordon trató de acondicionar la peste alcohólica hacia la calle, sin éxito, recibiendo actualizaciones de Bullock en torno a las trifulcas callejeras, provocadas por los jokers o ciudadanos comunes, en un intento de localizar y atrapar a Batman. Por desgracia, varios de sus hombres habían caído o se encontraban heridos de gravedad y no saben cuánto más podrán aguantar hasta que deban recurrir a la seguridad nacional, vaticinó el alcohólico. Aquí, rodeados por luces de neón espectrales y las incesantes repeticiones de números, el dúo calculó sus nulas posibilidades de éxito, diezmadas hasta el olvido tras la llegada de un oficial de policía, vapuleado, cojo y ensangrentado. Rodeado por sus compañeros, decía pertenecer a la furgoneta policial que transfería a Harvey Dent, hasta que algo chocó contra ellos y los dejó fuera de juego. En resumidas cuentas, Dos Caras había escapado. Hiciera lo que hiciera, la puerta no sucumbía. Tantas flexiones, tanto ejercicio, y Bárbara era incapaz de girar o romper ese maldito pomo. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrada en ese cubículo oxidado y medieval? Según sus cálculos, ya deben de haber pasado unos 3 días desde que esos payasos le pusieran las manos encima, lo que la mosqueaba de sobremanera. Debería haber mantenido la guardia más alta. Debería cerrar la boca. Una voz vecina, apagada y seductora, le explicó
que el arrastrarse y quejarse no la sacaría de allí. Además, esa clase de cosas le ocurren a cualquiera, hasta a los mejores. Esas palabras, esa forma de hablar, Bárbara ya la había oído antes. ¿Selina Kyle? Es decir, ¿esa Selina Kyle? Si la gente sigue utilizando su nombre así, tendrán que comprarle uno nuevo muy pronto, confirmó la ladrona frustrada. ¿Cómo había sobrevivido?, preguntó la policía. No lo hizo, pero esa es una conversación para otro día, respondió la gata. ¿Tiene alguna idea para escapar? Muchas, pero ninguna buena, replicó la pelirroja. ¿Ella? Seguir haciéndose la muerta parece una opción lógica, respondió Catwoman. Por si no lo ha notado, sus habitaciones tienen una cámara oculta en el techo, desde donde son observadas por sus secuestradores, quienes ya deben saber de sus intentos fallidos de escape. No saldrán de allí hasta que ellos así lo quieran. Lo único que pueden hacer es sentarse, esperar y pensar. ¿Ella en qué piensa?, curioseó la felina. Juzgando por su voz, debe ser la hija del viejo excomisario. ¿En papá? ¿En la familia? Pues sí, no ha parado de pensar en su familia. Papá, Harvey, Bruce. Quiere salir de allí y seguir peleando porque es lo que tiene que hacer. Es lo que ellos harían en su lugar. ¡Qué predecible!, rechazó la exsecretaria. Reprimió las ganas de vomitar, enfocando su atención en una satisfacción mucho más grande. ¿La venganza?, observó la agente. Siempre es la venganza. ¿Y qué le dará eso, aparte de muchos más problemas? Ya lo averiguará cuando tenga los ojos de sus captores entre sus manos, ¿no? ¿Qué más le da a ella? Durante unos segundos se hizo el silencio, hasta que Bárbara decidió preguntarle por su vida. ¿Qué la llevó a ser una mujer gato? Mientras Bárbara y Selina trataban de conectar para matar el tiempo, el Vengador alado atravesaba los túneles subterráneos de Gotham a velocidad terminal, esquivando vagones y dobrando de esquina a esquina con ayuda de su Batmoto. Medida más se acercaba a los terrenos de Bullseye, mayores eran las distracciones, representadas en multitud de motocicletas bufonescas, tripuladas por criminales igual de grotescos, atragantados de fiebre, permitiéndoles agudizar sus sentidos y su locura por partes iguales. Enigma no reparaba en paradojas. Estaba dispuesto a invitarlo a su propia casa, pero seguía lanzándole morralla, como el masoquista que no puede parar de pegarse a sí mismo. Esquivando disparos a toda velocidad, Batman ocupó su mente en seguir estudiando el caso de aquel hombre. Un auténtico, perturbado, obsesionado con aquello que jamás podrá ser en vida. Y eso lo mata. La única forma de purgar su mal sería derrotándolo, humillándolo, matándolo. ¿Y después qué? Los disparos de un motorista atravesaron la llanta trasera de la Batmoto, pero no pudieron frenar el armatoste de metal que puso fin a su corta vida. Sin él, ya solo quedaban dos motos en pie,
y una tuvo que verse obligada a frenar sus pasos, incapaz de seguir la velocidad de esa pequeña máquina a causa de la pérdida constante de gasolina. El payaso que quedó en pie siguió probando suerte, agujereando pequeñas porciones de capa y distrayendo los pensamientos del murciélago por unos segundos. Con una simple orden, el conductor activó el modo turbo y una potente y peligrosa llamarada emergió de las turbinas traseras de la moto, provocando que el corredor perdiese el control y rodase sin parar en aquella boca de metro, rompiéndose algunos huesos en el progreso. Batman casi corre la misma suerte cuando, al emerger de ese túnel subterráneo, se vio obligado a abandonar su vehículo, descontrolado, estrellándose y perdiéndose entre la maleza de Burnside. ¿Y ahora qué? Pensando en voz alta, Batman caminó y estudió los métodos de su enemigo y lo que aspira a conseguir. En el fondo, lo respeta, mas no su práctica o su lógica. Si fuera supersticioso, vería al acertijo como una especie de castigo divino, una penitencia que debe superar por todo el mal que Batman ha causado de un modo u otro. ¿En eso consiste ser Batman?, opuso Alfred. ¿En saltar al vacío sin paracaídas? ¿En nunca ser absuelto en el tribunal de su propia conciencia? El murciélago guardó silencio, avanzando como un condenado a la silla eléctrica. Puede que Batman haya cometido errores en el pasado, concedió Alfred. Todo ser humano los comete, incluso los más sabios. Eso no significa que deba utilizar dicha caída como justificación para permanecer en el suelo, malherido y temeroso por levantarse. Pero, para conseguirlo, tiene que aprender a confiar en sí mismo primero. ¿En Batman?, preguntó el enmascarado. En el hombre que hay bajo la máscara, aunque el mayordomo siga viendo al mismo chico de aquella noche, tan perdido y asustado como un pajarito. Tarde o temprano, toda ala rota sana sus heridas. Teniendo en cuenta lo ocurrido con Harvey hace poco, parece que el proceso ya ha empezado. Quizás esa sea la noche perfecta para resurgir. Puede ser, admitió Batman. O puede que esa sea la noche en la que Batman llegue a su fin. Dos Caras ya había tomado su decisión con la ayuda de su amuleto. Burnside era un distrito pequeño, pero no tanto como para no poseer una tienda de armas o dos. Con la ayuda de los vecinos locales, el vigilante y sus tropas recogieron todo lo que pudieron cargar en una furgoneta. Escopetas, ametralladoras, granadas, cargas explosivas, etc. A decir verdad, esos juguetes estaban muy por encima de la liga de Harvey. Papá estaba de acuerdo. Ellos eran más personales, más directos, más... ¿Qué era eso? Dos Magnum del 44, doradas, pesadas, perfectas. Saboreó la colisión de sus manos con el frío metal, al igual que dos amantes hacen el amor, con delicadeza, con cariño, con precisión. Dos Caras se sentía completo, pero ¿podía darse ese lujo? ¿Puede llevarlas consigo? ¿Para qué? Tienen un arsenal entero a su disposición.
Bárbara no lo aprobaría, reclamó Harvey, ganándose unos cuantos insultos gratuitos por parte de su padre. Le parece que ya es un poco tarde para pensar en lo que esa buena para nada prefiere. Harvey no toleraría que hablase mal de ella, lo que desató una breve discusión entre ambas caras, para incomodidad de algunos de los presentes. Debate que llegó a su fin, como no, gracias al borrado de su moneda. Decisiones, decisiones, decisiones. La postura de Scarface era incorruptible. Seguiría esperando, acabándose todas las botellas que su local tenía que ofrecer. Seguiría escuchando las melodías de Lawrence, el pianista. No había nada de malo en sentarse y ver cómo toda esa chusma se mataba entre sí. Allí, en fuego cruzado, liándose a disparos, navajazos y todas esas monerías. Como siempre, el dialecto del títere era cínico y burlesco, pero por primera vez hubo un tono de tristeza en sus palabras, lo cual no había pasado inadvertido ante Wesker. El grandullón con sobrepeso ya había desintoxicado el salón tras deshacerse del cadáver de Rocco, aunque seguía sin comprender lo que estaba ocurriendo con exactitud, o por qué el señor Scarface se mostraba tan inseguro consigo mismo. Temía preguntarlo en voz alta, pero no le gustaba ver a su jefe en ese estado tan descuidado y patético. Tartamudeó y preguntó: ¿de qué tiene miedo? ¿Cuántas horas habían pasado desde que todo se fue al traste?, inquirió Scareri. ¿Cuánto más podían durar hasta que su impecable castillo de naipes se les viniera encima? Tanto chantaje y tanta estrategia para que, al final, su mayor debilidad sea el confiarse demasiado en sus propias habilidades. Sí, chantajear a un comisario de policía y a toda su caraña para construir su imperio fue una idea formidable, pero ¿de qué servía si luego llegaba un don nadie y lo estropeaba todo sin venir a cuento de nada? Sin estilo, sin gracia, sin razón. Scarface ni siquiera era la prioridad principal de ese detective barato, y pese a todas sus precauciones, habían encontrado una forma de arruinarle el traje. No es justo. Él es el dueño de su destino, no esos animales. Él es el dueño de Gotham, no esos payasos. Sus gritos cesaron de repente. Dos críos salieron corriendo de debajo de una de las tantas mesas de su antro. ¿Cuántas veces tenía que decirlo? No se permiten críos en su hogar. Para eso ya está el McDonald's de la esquina. Entre gárgaras de vino y socorrido por su siempre leal mayordomo, el ventríloco limpió toda mancha de su boca con una servilleta y sugirió, quizás, su mejor idea hasta la fecha. Él sabe que no es muy bueno con esas cosas, pero si todo pintaba tan mal y su trabajo peligra, ¿por qué no toman cartas en el asunto y atacan al acertijo con todo lo que tengan? ¿Y correr el riesgo de perderlo todo?, vociferó el muñeco. No vale la pena el esfuerzo. Seguirían esperando a que el temporal disminuyese. Sí, puede que tenga miedo, y puede que ese gordo ceboso haya tenido una idea decente por una vez, pero hay más probabilidades de ganar la guerra estando allí que lanzándose de cabeza a pleno campo de batalla. Después de todo,
Nadie va a venir a verlo. Y Dent ya cayó ante la pasma. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Primero se hizo el silencio. Luego escucharon el sonido de unas campanillas, sin duda producto de su imaginación. No fue hasta que el títere plantó la mirada debajo de una mesa vecina que lo vislumbró, brillante como un diamante y sellado como su destino. La explosión que vino a continuación fue, quizás, el único ruido capaz de opacar la voz cantante de Scarface, quien ni siquiera tuvo tiempo de gritar o protegerse de la onda expansiva que mancilló su traje favorito con los naipes de ladrillo y metal que daban forma a su lujoso croup, ahora derruido y destruido en cuestión de segundos, al igual que otros edificios no tan lejos de allí. Uno formaba parte del Hospital Mercy, conformando el ala este del precinto. El otro daba forma a una humilde cafetería, no tan lejos de Empresas Shrek. Cientos de personas se sobresaltaron, confundidas ante las explosiones, aterradas por lo que vino después en otro comunicado del Acertijo. ¿Cuántas horas habían pasado desde que iniciase el juego? El tiempo es oro, y él no está para perder el tiempo. A partir de ahora, un edificio al azar volará por los aires cada 10 minutos, a menos que el murciélago negro y vengador dé un paso al frente y se desenmascara en público. Es una locura. Summer Grayson, a punta de pistola, le preguntó al detective si aquellos edificios estaban vacíos. No habían hablado nada de cometer actos terroristas para ganar audiencia. ¿Qué clase de monstruo cree que es? Claro que estaban vacíos, respondió el anciano. Aquello no era más que puro entretenimiento familiar, posibilitado por sus simpáticos trabajadores, quienes habían preparado los fuegos artificiales desde hacía un tiempecillo ya. Aquí el único villano es Batman y solo Batman. Dándole la espalda a la preocupada reportera, el psicótico echó una ojeada a su reloj, permitiendo que la impaciencia lo carcomiera de pies a cabeza. ¿Cuándo vendría la fiesta? Aquellas transmisiones cifradas no eran más que un juego de niños. Es imposible que Batman no haya podido resolverlas todavía. Los relámpagos no ayudaban. El temporal había menguado desde hace rato, situándolos a todos en el ojo de la tormenta, lo que de vez en cuando provocaba algún que otro sonido ensordecedor desde el exterior. Entre vueltas y vueltas, el detective tomó nota de varios lacayos de Partiman para asegurarse de que todo iba sobre ruedas. ¿Estaban las cámaras listas? ¿Su traje estaba planchado? ¿El guión? ¿Todo? Partiman interrumpió la ronda de preguntas dando un paso al frente, haciendo gala de una distinguida vestimenta que reemplazaba sus colores habituales por blancos y negros. Sí, todas sus demandas habían sido escuchadas y atendidas, pero ¿cuándo atendería él a las suyas? Aquella banda se tomó la libertad de posicionarse a su lado bajo una sola condición. Sí. Más fiebre, recordó el Acertijo, quien con mucho gusto les ofrecerá mucha más mercancía si seguían con el show. Ahora, lo único que les pide a cambio es que se preparen para el espectáculo. La televisión no es cosa de niños. Hace falta
talento, carisma y determinación para sobrevivir al punzante aguijón de una videocámara, y eso sin mencionar a los críticos. El payaso, más enérgico que nunca, estaba convencido de que todo sería coser y cantar, teniendo en cuenta todos los trucos que tiene bajo la manga. Sus sonrisas, candentes y amigables, plantaban la semilla de la traición en sus corazones. Sí, cada uno había cumplido su palabra, ya sea el ofrecerle Gotham al otro o el saciar los mareos, por así decirlo. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si el otro cambiaba de idea o se volvía demasiado ambicioso para su propio bien? Chacales como ellos no eran dignos de confianza. Es por eso que cada uno tiene agarrado el corazón del otro, sin saberlo. Partiman todavía posee el expediente del Acertijo, a buen recaudo, oculto en el interior de su frac negro, solo por si acaso. El detective, por el otro lado, era una caja de sorpresas, más preocupado por verse bien en televisión que por sufrir un motín a traición. Quizás, en el fondo, ya lo veía venir. Lo que ninguno de ellos vio venir fue a su invitado de honor. Estaba allí, inmóvil, parado ante la entrada de su siniestra fortaleza. La calidad de sus cámaras de seguridad era primitiva, pero les permitió visionar a Batman en todo su esplendor gótico. ¡Qué matón tan educado! Incluso se había puesto su mejor traje para la ocasión, pensó el Acertijo. Aquel disfraz distintivo dotaba al murciélago de una apariencia mucho más visceral, aunque no fuese más que pura teatralidad. La forma de sus tendones y músculos daban la falsa impresión de que, en vez de ser un humano, era una especie de máquina perteneciente a tiempos medievales. Un caballero tenebroso y siniestro, acompañado de una gigantesca capa negra que lo cubría de pies a cabeza. Y finalmente, por encima de ella, la máscara, que ejercía el rol de cereza sobre el pastel. Un cejo fruncido y monstruoso que ocultaba su expresión entre una laguna de sombras, solo eclipsadas por aquellas enormes orejas puntiagudas que abrazaban e imitaban la estructura de un auténtico murciélago. Ese grotesco símbolo de venganza y justicia yacía ante la puerta principal, expectante y sereno. Aquel juego enfermizo tenía que llegar a su fin, dijo. Edward todavía estaba a tiempo de poner fin a esa pantomima. Por un segundo, el vejestorio lo consideró, pero no le gustaba que lo llamasen Edward, así que, con un botón, abrió una trampilla y Batman fue succionado hacia la boca del lobo. Rodó, descendió y cayó de pie ante una habitación de piedra, envuelta en oscuridad y maleza. Entrar fue mucho más fácil de lo que había pensado, pero Alfred, cuya voz podía escuchar en una de sus antenas que tenía por oreja, le recordaba que no debía confiarse todavía. Y no lo hacía. Solo estaba siendo realista. A la misma vez que Batman activaba su visión nocturna, representándose en dos visores fosforescentes blancos, Grayson y su equipo improvisado de técnicos se preparaban para iniciar el programa. La transmisión estaba lista, todo estaba en orden y el Acertijo, entre cortinas y tinieblas, saboreaba la cuenta atrás que lo llevaría al estrellato más grande de su vida y una noche que nadie olvidaría jamás. Hora del show.